San Martín, con toda esa organización, va a Valparaíso, dispuesto ya a zarpar el 20 de agosto de 1820 rumbo a Perú. El espectáculo de haber visto zarpar esta escuadra libertadora desde Valparaíso debe haber sido tremendo. Ver esta cantidad de buques con las embarcaciones debe haber sido un espectáculo notable, digamos, y lamentablemente muy poca gente recuerda eso en la historia chilena. Ejércitos embarcados en los transportes no eran hombres de mar y sufrieron todas las consecuencias de lo que hace la vida del mar para el que no está acostumbrado a ella. Por lo tanto, esta gente, digamos, cuando estaban al cuarto día de navegación y lo agarraba, digamos, un viento sur que era bastante violento. Pero cuidado, la historia del Perú independiente no comenzó el 28 de julio de 1821, no mucho antes, cuando no, por ejemplo, 10 meses antes, en septiembre de 1820, ya se había conformado un Congreso Constituyente. En ese sentido, la lucha del pueblo peruano viene de muy atrás. Sin embargo, continuemos viendo y analizando los momentos, los meses anteriores a ese 28 de julio de 1821, cuando San Martín zarpa con varias embarcaciones, tienen la ayuda inglesa con Lord Cochrane y también llevan dentro de los barcos a caballos y vacas, lo que representaba todo un gran problema de transporte y también la molestia que esto podía generar a los soldados, pero estaban decididos a enfrentarse a la hegemonía española. Adelante, veamos. Los hombres en general en buques de guerra y de esta naturaleza van hacinados, tienen muy poco espacio para moverse, los olores son realmente insoportables, por un lado por los caballos, más de 800 caballos iban embarcados en estos barcos, por el otro lado el ganado vivo, que va a ser carneado en función de las necesidades. A las condiciones de mar sumémosle las enfermedades, los parásitos, chinches, piojos que existían a bordo, buques que medían cerca de 80 metros y llevaban cerca de 300, 400 personas. Las despensas llenas de comida de todo tipo para poder soportar una navegación que en el fondo no se sabe cuánto va a durar. ...1820... El 1 de enero en Cádiz, Rafael de Riego se subleva para proclamar la Constitución de 1812, extendiendo la lucha entre absolutistas y liberales a lo largo de España. El 10 de marzo, Fernando VII publica el famoso Manifiesto del Rey a la Nación Española, en donde afirma textualmente: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». El 25 de noviembre, en América, Simón Bolívar ha proclamado el nacimiento de la Gran Colombia, una nación que incluye a Nueva Granada, Venezuela y Quito. Aunque todavía no controla el territorio por completo, su determinación obliga a los realistas a proponer un armisticio que consolida su posición. San Martín tenía alrededor de 4.600 hombres. El virrey del Perú tenía 23.000 hombres, es decir, tenía un ejército muy superior. Pero San Martín tiene una ventaja: la escuadra patriota dominaba el mar. El plan ideado por San Martín contemplaba diversas etapas. El desembarco inicial en la bahía de Paracas, al sur de Lima, permitiría el envío de una expedición al mando de Juan Antonio Álvarez de Arenales a la región de la Sierra. Una vez trasladado el resto del ejército al norte de Lima, seguirían por tierra para reunirse con él. San Martín había previsto desembarcos en distintos lugares de la costa peruana para desorientar a los realistas y obligarlos a dispersar sus fuerzas. Fingir desembarcos en distintos lugares, como la guerra de Zapa en la cordillera. En esa forma, desviar la atención, indudablemente, de las fuerzas poderosas de Pezuela,
El virrey Joaquín de la Pezuela contaba con una fuerza de 6.500 hombres en Lima, a sus órdenes directas, y 4.000 soldados más distribuidos a lo largo de toda la costa y en las provincias del norte. La reserva se encontraba en Arequipa, 1.300 hombres al mando del brigadier Ricafort. En el Alto Perú, Ramírez Orozco dirigía unos 6.000 hombres, 5.000 soldados más entre la guarnición del Callao y las unidades de milicias de la capital. El total suponía un ejército de 23.000 hombres. Tras la partida en agosto desde Valparaíso, el 7 de septiembre, la flota ancló en la bahía de Paracas, donde desembarcaron las tropas de las Heras para ocupar la guarnición realista de Pisco. Paracas había resultado el lugar más apropiado para que las fuerzas desembarcaran con la menor resistencia de tierra. Él desembarca al sur de Lima, en Paracas, y desde ahí promueve en principio mantener el bloqueo marítimo y por el otro lado que Álvarez de Arenales tenga una presencia militar más efectiva en las serranías de Lima. Al día siguiente, San Martín estableció allí su cuartel general y emitió su primera proclama. San Martín lanza una proclama a los peruanos explicando cuáles son las causas de la expedición libertadora y pocos días después reembarca para producir otro desembarco de mayor magnitud, mucho más grande, en Pisco, en las cercanías de Paracas, varios días después. Allí dejará el grueso del ejército al mando de Álvarez de Arenales, quien luego recibirá la orden de iniciar la primera campaña de la Sierra. Poco tiempo después, la escuadra sale de Pisco en dirección hacia el norte, es decir, pasa a lo largo de la capital del virreinato, es decir, a las alturas de Lima, en el Callao, donde es atacado el convoy por algunos buques españoles, sigue de largo hacia el norte y desembarcan finalmente en el puerto de Ancón, donde ahí sí, todo el grueso del ejército patriota que quedaba, el Estado Mayor de San Martín y San Martín, abandonan los barcos y se instalan en tierra en el territorio peruano. Mientras ordena a Álvarez de Arenales que inicie un movimiento hacia el Valle de Chincha, en la región de Cañete, San Martín recibe una propuesta de iniciar negociaciones de parte del virrey Joaquín de la Pezuela. Los emisarios se reúnen a fines de septiembre en Miraflores, cerca de Lima. No es un encuentro personal cara a cara, sino es a través de intermediarios. La idea de San Martín es que el virrey acepte, ¿no?, una transformación más radical, ¿no?, que los peruanos busquen otra solución, otra vía, una alternativa en el modelo político. De parte del virrey la idea era que San Martín se retire, ¿no?, porque las reformas ya estaban en la Constitución de Cádiz. Los realistas solicitan que el Ejército Libertador reconozca la Constitución Liberal Española. Los patriotas rechazan la propuesta, pero se firma un armisticio que paraliza las hostilidades y el movimiento de las tropas hasta el 4 de octubre. Una compleja realidad se vivía en el país. Las clases sociales, la gran influencia de España en nuestra patria había generado una división, en realidad entre intelectuales, entre militares. Recordemos que el batallón Numancia se pasa a las tropas libertarias y esto desconcierta en cierta forma a los realistas. San Martín, un hombre de quien el nuevo Estado va a recibir su primera bandera, el himno que hasta hoy cantamos, el comienzo de un régimen administrativo propio, su moneda propia, la reglamentación básica de su comercio soberano, los buques que iniciaron su marina, la Marina de Guerra del Perú. También de San Martín hemos recibido las unidades con las que se fundó su ejército, su más antigua escuela normal para profesores, las escuelas públicas organizadas bajo el signo de la libertad y la Biblioteca Nacional, entre otros muchos decretos que había firmado don José de San Martín luego del 28 de julio. Amigos, vamos a ir a los titulares desde el 11 Informa y continuamos con esta víspera por Fiestas Patrias, en esta edición especial para entender bien nuestra historia y el derrotero que tenemos por delante. Regresamos.